Gloria a Dios. Hermanos, les voy a rogar que abramos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y lo vamos a hacer, hermanos, en el libro de Job. Job, capítulo número 42. Vamos a leer. Gloria a Dios. Libro de Job, un poquito antes de los Salmos. Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Job 42, versículos 5 y 6 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Procesos de enseñanza de Dios. Ese es el tema. Hermanos, los seres humanos, desde que nacemos, hermanos, tenemos algo maravilloso que Dios puso en cada uno de nosotros. Y es, hermanos, la capacidad de aprender. Mire qué bonito, hermano. Dios, hermanos, ha puesto en cada ser humano, en cada persona, mire, esa capacidad de aprender. Todo, hermanos, lo que hacemos, de alguna manera lo hemos aprendido. Amén, hermano. Todo, todito, hermanos, todito, lo que nosotros hacemos, de alguna manera lo hemos aprendido. Hay un dicho, hermanos, muy popular que dice: nadie nace aprendido. Amén. ¿Cuántos han oído ese dicho por ahí? Nadie nace aprendido, dice. Y esa es una realidad. Nadie. No hay un manual, hermanos, para ser padres. A veces los padres aconsejan en base a lo que ellos han sufrido, en base a las experiencias que ellos han tenido. Eso les sirve para aconsejar a sus hijos. Pero a la hora de las horas, hermanos, cada uno de nosotros aprendemos por las experiencias que tenemos. Como le digo, ese dicho que es tan popular, que nadie nace aprendido, lo que significa, hermanos, es que poco a poco, hermanos, vamos adquiriendo conocimientos. Poco a poco, hermanos, nuestra mente va recibiendo, hermanos, esos conocimientos, y eso crea, hermanos, un bloque de conocimientos en nuestra vida. Poco a poco, hermano, vamos aprendiendo. Por eso le dije en un comienzo de que el aprendizaje es un proceso. Mire, el aprendizaje es un proceso que va poco a poco. Amén. Ese es el aprendizaje. Desde muy pequeños, hermano, usted se recuerda que antes de aprender a hablar, ¿qué es lo que hace, hermano, el niño cuando todavía no habla? Pero va a aprender un día a hablar. ¿Pero qué es lo que hace primero? Balbucear. Amén.
Dice, papá, mamá. O sea, lo que hace es, hermano, balbucear. Pero ¿cómo lo aprende el niño? Va adquiriendo el conocimiento por lo que oye. Vea, entra por sus oídos y va escuchando, su mente va recibiendo, pero ese es un proceso, hermano. Ahí va el niño, hermano, diciendo unas palabritas, palabrita por palabrita, hermano. ¿Cuántas palabras conocemos ahora, hermano? Millones. Pero todo comenzó con un balbuceo. Todo comenzó, hermano, con unas mínimas palabras. Porque el aprendizaje es un proceso que llevamos todos. Igual a caminar. Antes de aprender a caminar, nos tuvimos que haber dado unos grandes chichotes algunos. Porque, hermano, el niño comienza a gatear. Comienza, hermano, no gatean sentados, se arrastran, no sé cómo hacen, pero no gatean. Pero ahí andan, hermano, poco a poco, aprendiendo hasta que logran de repente ponerse de pie. Vea ahí, y ahí está haciendo equilibrio, vea. Ya está aprendiendo, porque todo el aprendizaje es un proceso en la vida. Bueno, hay personas, y bueno, hay dichos también que dicen que nadie deja de aprender toda la vida. El que se niega o el que se cierra al aprendizaje, él pierde. Porque, hermanos, nadie deja de aprender. Ya podemos estar viejos, hermanos, y jamás podemos decir, ya lo conozco todo. Mentira. Siempre necesitamos aprender. Siempre. Hermano, en los versículos que hemos leído aquí de Job, fíjese, Job, el versículo 5 que leímos del capítulo 42, dice, y yo sé que este versículo lo hemos leído, hermano, no sé cuántas veces, quizás hasta de memoria se lo puede usted, pero ya mentó, ¿qué quiere decir esos versículos? Oiga, de oídas te había oído. Oiga, hermano, oiga lo que está diciendo Job. Al final del libro de Job, al final de todo ese discurso de Job y de esa plática de Dios, o de Job con Dios, mire lo que dice, de oídas te había oído. Mire lo que está diciendo ahí, ese versículo. Job dice, de oídas te había oído. Mas ahora, oiga lo que dice Job, mas ahora, hoy, mis ojos te ven. Pero aquí es el final del libro de Job. Después de la prueba, después, hermano, del gran sufrimiento, después, hermano, de haber pasado, hermano, lo más horrible que una persona puede pasar. Amén. Pero eso Job no lo dijo antes. Job no podía decir esas palabras antes de pasar la prueba. Amén. Oiga esto, hermano. A usted le interesa, y a mí, conocer estas cosas. Job, en estos versículos, está confesando que anteriormente a la prueba, solo había oído hablar de Dios. Qué tremendo, hermano. Porque eso es lo que Job está diciendo ahí. De oídas
que había oído. Oiga, Job está confesando que el conocimiento que tenía de Dios era bien limitado. Pero ahora veamos cómo era el conocimiento que tenía Job de Dios antes de la prueba. Job 1:1. Mire cómo dice, cómo la palabra de Dios describe a Job. Dice ahí que Job era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga, hermano. Oiga las características de Job. Dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando nosotros leemos, hermano, este versículo de Job 1, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué pensamos de Job? Yo le aseguro, hermano, que cualquiera de nosotros que está aquí sentado, la primera vez, quizás usted no era cristiano, vino a la iglesia y oyó o leyó esta porción y se ha de haber quedado sorprendido de ver cómo Dios habla de Job. Y uno dice, no hombre, Job, aquí Dios está hablando de Job como de un hombre, hermano, que conocía a Dios. Amén. Como un hombre, hermano, un hombre de Dios. Porque aquí dice que era perfecto, recto. Miren. O sea, era un hombre correcto, pues, si lo decimos ya de una manera más. Era un hombre correcto. Un hombre, hermano, respetuoso. Vea, era recto. Temeroso de Dios. Aquí, cuando habla de perfecto y recto, habla, hermano, de sus valores. Alguien que podía decir de Job, no, ese es un hombre muy correcto en lo humano. Ahí está hablando, hermano, de las características humanas de Job. Que no era tramposo. Y luego habla de lo religioso, voy a decirlo de esa manera, que era un hombre temeroso de Dios. Aparte de eso, dice, y apartado del mal. Que él, hermano, era un hombre que procuraba apartarse de lo malo. De todo aquello que él sabía que podía ser desagradable a Dios. No decía, se apartaba. Hombre apartado del mal, temeroso de Dios. Hablar de temor de Dios habla de respeto a Dios. Como alguien dijo hace poco, que hoy se ha perdido el respeto a Dios. Se ha perdido el respeto a las cosas de Dios. Sí. Pero, como le digo, cuando leemos estos versículos, nosotros consideramos que Job era un hombre de Dios. Pero, oiga, pero Dios quería que Job lo conociera más. Oiga esto. Dios quería que Job lo conociera más. Dios como maestro, Él desea, hermanos, que los conozcamos cada día mejor. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos creen que ya conocen a Dios, hermano? Sin miedo, levante la mano. ¿Cuántos creen que ya conocen a Dios, hermano? De veras. A veces nosotros decimos, no, si yo ya conozco a Dios. Pero a veces con nuestros hechos lo negamos. Con nuestras actitudes negamos a Dios. Este es el problema. Como alguien dice, si Dios, yo no me avergüenzo del Evangelio. El problema es que el Evangelio se avergüenza de nosotros. Porque mire, como le digo, Dios está interesado en nuestro crecimiento espiritual. Aunque el proceso para conocerlo pueda ser duro. Oiga, aunque el proceso a veces para conocer a Dios pueda ser duro. Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Amén. Dios quiere enseñarnos a ser pacientes. Dios quiere enseñarnos a depender de Él. ¿Será, hermano, que nosotros estamos en la escuela de Dios, hermano? Amén. Esta es la escuela de Dios. Dios nos está enseñando, hermano, cada día. La cosa es si nosotros tenemos el corazón abierto a aprender. Mire, hermano, como le digo, Dios quiere enseñarnos todas esas cosas. Pero todos esos aprendizajes significan un proceso, mire, en nuestra vida. Amén. Como veníamos diciendo desde el comienzo, el aprendizaje es un proceso. Cada día estamos aprendiendo más, pero tenemos que tener un corazón abierto al aprendizaje. Mire, más de alguna vez nos hemos preguntado, y yo sé que usted y yo lo hemos hecho, nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué Dios permitió esa prueba en la vida de Job? ¿Por qué? Y uno dice, si es que era tan bueno Job. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero es que Job era bueno. ¿Y por qué Dios permitió esa prueba tan dura en la vida de Job? Muchos se han hecho esa pregunta. Y mire, hay hasta libros enteros hablando acerca del sufrimiento de Job. Unos llegan al extremo a pensar que era un juego entre Dios y el diablo. Oiga, hermano, oiga eso. Porque usted ve en el comienzo que Satanás le llega a decir a Dios, bueno, llega por ahí. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Miren, él ahí anda, hermano, rodeando la tierra. Sí, rodeando la tierra. Y ya dice, y mire Dios, hermano. Dios, ¿cómo habla de su siervo? ¿No has considerado a mi siervo Job? Oiga, quizás el diablo, hermano, andaba pensando en otra cosa, pero Dios le saca la conversación a Satanás. Oiga, piense. Y le dice, ¿y no has
no ha considerado a Job, que no hay otro como él en la tierra. O sea, Dios inicia esa conversación acerca de Job. Y eso es de pensar, hermano. Fue Dios quien comenzó a hablar de Job, cómo era. Entonces, como le digo, muchas veces nos preguntamos por qué Dios permitió esa prueba en la vida de Job. Hermano, los amigos de Job tenían un concepto por el cual Job le había llegado esa tremenda calamidad. Ellos tenían su idea. Y como la gente tiene sus ideas, hermano. Amén. La gente tiene sus conceptos, tiene sus presupuestos acerca de algo. Pero solamente son ideas de ellos. Porque aquí quien sabe toda la verdad es Dios. Y miren los amigos de Job, que eran sus grandes amigos. Ellos se reúnen con él y eso decían ellos. Y le decían a él, mira, tu sufrimiento, le decían, es un castigo por algún pecado oculto. Eso le decían a Job. Eso le decían. Tu sufrimiento, tu desgracia, la muerte de tus hijos, hasta tu esposa te ha dejado. Eso le decían, es un castigo de Dios por tu pecado. Un pecado oculto has de tener por ahí, buscarlo. Escudriñate lo más profundo que algo vas a hallar. Ese es el concepto que tenían los amigos de Job. Que era algo que él había hecho. Pero usted sabe, hermano, que Dios tiene buenas referencias de Job. Los amigos decían que algo había hecho. No sabían porque Job era un hombre íntegro. Y por cierto, voy a decir algo, hermano, no habían iglesias. La Biblia no había sido escrita porque Job se cree que es el primer libro, porque este libro es el más antiguo de todos, Job. No existía la palabra, la Biblia. ¿Cómo es que Job era tan temeroso de Dios si no había dónde? Ni habían nacido los patriarcas, no había nada. Mire qué tremendo, hermano. ¿De dónde tenía Job ese temor de Dios? Ahí lo dice en el versículo que leímos. De oídas te había oído. A él había oído de alguna manera acerca de un Dios. Eso fue lo único. Pero ese conocimiento que llegó a los oídos de Job lo hizo ser un hombre impresionante. Ese era Job. No había Biblia. No existía nada. ¿Aún se cree que esta tierra de donde él nació todavía no sabe ni dónde está? Pues porque no dan, porque es tan antiguo el lugar. Por eso se cree que es el primer libro escrito, que no se sabe. Pero de alguna manera Job tenía ese conocimiento de Dios de oídas, pero ese de oídas había hecho de Job un hombre bueno, una buena persona. Pero aquí vamos a ver algo, hermano.
que a lo largo del libro de Job, oiga, Job clama, Job ora a Dios, buscando respuesta y justicia, oiga, y justicia para su dolor. Si usted lee el libro de Job, usted se va a dar cuenta que los primeros capítulos habla de la historia, pero después solamente, hermano, es quejas de Job preguntándole a Dios sobre lo que le está pasando a él. De eso se trata. 42 versículos, 41 si usted quiere. Buscando respuestas y justicia, porque él decía, Señor, si yo hacía holocaustos por mis hijos, por mi familia, yo oraba, yo buscaba, mire la vida de Job. Pero, como le digo, él buscaba respuestas porque él quería justicia para su caso. Justicia. A veces, hermano, en nuestra vida cristiana, no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Amén, hermano. ¿Sí? A veces, hermano, en nuestra vida cristiana no entendemos por qué suceden ciertas cosas que vienen a nuestra vida. No las entendemos. No le hallamos justicia. ¿Por qué? Y eso es lo que no entendía Job. Oiga bien eso, hermano. Porque esto hasta a mí me ha hablado. A veces no entendemos si uno puede decir, he hecho esto otro, he tratado, pero ¿y por qué? Dice la gente. Muchas veces, hermano, como les digo, nos enfrentamos a todo eso. Y, hermano, a veces nos atrevemos a cuestionar a Dios o a dudar de su bondad. Oiga, a causa de ese sufrimiento, a causa de, hermano, de a veces de esas cosas que vienen a nuestra vida, muchas veces nos atrevemos, voy a decir esta palabra, nos atrevemos a cuestionar a Dios. Amén. ¿Sí? Hay veces, aunque no lo digamos, con nuestra conducta y con nuestro corazón y nuestros pensamientos cuestionamos a Dios. Y le decimos, ¿y por qué? ¿Cuántos han dicho, ¿y por qué? Hermanos, miles de personas dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Dice uno. Eso decía Job, Señor, hazme justicia. Y empieza Job a hablar, hermano. Un tremendo discurso. Pero su discurso era muy inteligente, porque no era tan directo, era casi como un discurso medio indirecto. Porque dice la Biblia que Job no pecó contra Dios, sino que él decía, maldito el día en que nací. Mejor no hubiera nacido, mejor es el que murió y que fue abortado. Es mejor que yo. Pero detrás de todo eso, había, hermano, un remordimiento. Porque estaba cuestionando la justicia de Dios. Oiga, Job, en su profundidad, se creía con el derecho de exigirle a Dios una respuesta
a su situación. ¿Sí? Se creía con derecho de exigirle a Dios una respuesta. Porque todos los 41 versículos, porque el uno habla de la historia y después es como una plática de Job preguntando, ¿por qué? Y hermano, pero Dios no le responde, solo lo oye. Porque Dios, hermano, no tiene obligación. Sinceramente le digo, nadie, ningún ser humano tiene el derecho de cuestionar a Dios. Dios no le responde. Dios no le responde sobre la causa de su sufrimiento, sino que Dios, casi al final, le hace una serie de preguntas a Job. Oiga, hermano, mire lo que Dios le va a preguntar a Job. Oiga, esto es interesante. Mire lo que Dios le va a preguntar a Job. Pero esa serie de preguntas revelan la grandeza y la sabiduría de Dios. Mire, Job 38:1 dice, en la versión Dios habla hoy, que es una versión bien comprensible y más sencilla, dice, que usted la puede leer ahí también. Entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad. Job 38:1. Mire cómo le dice, ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Oiga lo que le está diciendo Dios a Job. Muéstrame, le dice Dios, muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas, le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? ¿Dónde estabas? Dímelo, si de veras sabes tanto. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir? O sea, hablando de la tierra. ¿Y quién fue el arquitecto que la hizo? Pues estas son preguntas. ¿Sobre qué descansa sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora entre la alegría de los ángeles celestiales? Mire lo que le está diciendo ahí Dios a Job. Vos me estás preguntando a mí, cuestionándome sobre mis decisiones. Decime dónde estabas cuando yo estaba formando la tierra. Estas palabras son serias, hermano. O sea, ni siquiera existía Job. Pero ahí Dios le está diciendo a Job, a ver dónde estaba, pues, para que te pongas a cuestionarme. Job no entendía su sufrimiento. Pero una cosa sí le voy a decir. Era justo. Aunque, oiga esto, hermano. A los ojos de los hombres puede parecer injusto. Mire,
El sufrimiento de Job, aunque fue doloroso, resultó en un crecimiento espiritual profundo para Job. Eso, hermano, lo que significa que Job no conocía a Dios de verdad. Por eso él dijo allá, si yo de oídas que había oído, él no lo conocía de verdad. Y Dios quería revelarse a él realmente. Por eso a veces le digo que a veces, hermano, hay ciertos procesos en la vida nuestra que no nos van a gustar. Hay procesos en la vida que Dios quiere cambiar ciertas cosas en nosotros que no nos gustan. Le va a arder como el limón en la herida. Hermano, ¿cuántos han ido a curación alguna vez? Un su buen volado que se le puede infectar. ¿Y qué hacen los doctores? Las enfermeras, más bien. Mire, hermano, a veces lo agarran como acá fueron a limpiarle eso. Porque si no le sacan eso, no le limpian bien y le restriegan, se le puede podrir el pedazo y le arrancan un pie. O sea, habla de que la medicina, hermano, es dura. Aunque no nos guste. Mire, el sufrimiento de Job, aunque fue doloroso, incomprensible a la mente humana y aún para él, no lo podía entender. Al final lo entendió. Pero el sufrimiento de Job fue un medio, oiga, el sufrimiento de Job fue un medio a través del cual, mire, conoció más profundamente a Dios. Recuerde que aquí no había el evangelio, que ahora usted lo oye y el que cree es salvo. Aquí era una revelación de Dios. Yo me podía tener mucho conocimiento y temeroso de Dios y todas las cosas, pero no conocía a Dios. Necesitaba una revelación personal de Dios a su vida. Nosotros muchas veces, hermanos, y eso sucede con nuestros hijos. Eso le pasaba a Job, que Job de oídas había aprendido de Dios. Hay un peligro con nuestros hijos, que ellos aprenden todo de Dios, pero no tienen una relación verdadera con Dios. Conocen de Dios, hablan de Dios, cantan los coros, se pueden todo. Y uno dice, ese niño es de Dios. Si no tienen un encuentro con Cristo, se condenan. Es que el mismo caso, solo de oídas, conocía, adoraba, exaltaba, hacía sacrificios de oídas, pero no conocía a Dios. Necesitaba Dios intervenir de manera impresionante, porque el problema aquí es que una persona religiosa no admite que le digan nada, porque como es religiosa siente que ya todo lo sabe. Y Job tenía que ser quebrantado. Oiga, ¿será que a veces nosotros buscamos eso? Esto es duro.
Miren, por eso es que, como le digo, a través del sufrimiento fue el medio por el cual Job llegó a conocer a Dios más profundamente. A través de esa prueba, a través, hermanos, de esa tremenda prueba, es que él conoce a Dios. Por eso él dice ahí, mire, las palabras que leímos: de oídas te había oído, de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿cómo es que ahora él puede decir, mis ojos hoy te ven? Después de esa gran prueba, hermano. Y después de comprender la soberanía de Dios, después de comprender, hermano, la omnisciencia de Dios, después de comprender, hermano, la justicia de Dios, que Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? ¿De verdad creemos que Dios es justo? La Biblia dice, Él no pasará por inocente al culpable. La justicia de Dios, hermano, tarde o temprano llega. Mire, por eso, hermano, que Romanos 8:28 nos asegura algo que no se nos olvide, hermano. A veces le digo que tenemos los versículos en la cabeza, pero no los meditamos bien. Romanos 8:28 nos asegura, nos dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Mire, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Tu proceso no lo entiendes? Pregúntale. ¿Será que Dios está tratando contigo? ¿Será que Dios está tratando con tu carácter? Porque Dios, si eres hijo de Dios, estás en un proceso. ¿Te guste o no? Todos estamos aquí, hermano. Usted y yo sufrimos. Si usted es hijo de Dios, Dios está tratando con su vida. Y cuando aquí dice que todas las cosas incluye nuestras pruebas y nuestras dificultades. Y sigue el caso de Job. Esa prueba y esa dificultad tan terrible en la vida de Job le iba a ayudar para bien a él. Qué terrible, hermano. No hay un hombre que... Bueno, hay otros que han pasado pruebas súper serias, pero como esta no sé. Pero miren, como le digo, Dios puede usar nuestras experiencias dolorosas. Dios puede usar, hermanos, nuestros sufrimientos para revelarse a nosotros más claramente. Mire, para que tengamos nuevas experiencias más profundas y le conozcamos de verdad. Cualquiera pudiera decir, no, me dijo, este Job conocía a Dios, hombre, él podía darle cátedra a otro. Pero aquí Dios está diciendo, te hace falta. Te hace falta, estás crudo, estás cocido de un lado nada más. Como decían de un profeta, tú eras del profeta. El profeta le decía a la gente, ustedes son tortas no volteadas, o sea, están cocidas solo de un lado. Eso no sirve. ¿Cuánto les gustan las tortillas cocidas de un lado? No, son feas, no sirven. Entonces,
Hermano, todos necesitamos poner de nuestra parte para que Dios siga obrando en nosotros. Mire, ahora yo personalmente puedo decir que esa prueba era necesaria para la vida de Job. Yo llegué a esa conclusión. Era necesaria porque Dios se reveló a Job. Ahora Job, hermano, era dichoso porque ya no solamente tenía un conocimiento intelectual de Dios, sino lo conocía porque mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Ah? Tengan miedo, entonces aténganse. Sí, porque Job, para aprender quién era Dios, ya te voy a apretar. Te voy a arrancar ese orgullito que tenés. Porque mire, en el caso de Job ese era, ya vamos a llegar ahí, que ya falta, menos mal que tengo media hora más. Mire, a veces no hemos visto esto. Job le estaba, hermano, exigiendo a Dios una respuesta. Se creía con derecho de exigirle a Dios. ¿Será que nosotros tenemos derecho de exigirle a Dios, hermano? Ese es orgullo. Mire, ahora, después de la prueba, después de haber hablado con Dios y que Dios le dijera, bueno, ¿acaso tú estabas cuando yo creé todo? ¿Dónde estabas? Para preguntarte a vos. Pero mire, al final en el versículo 6, mire cómo dice Job. Dice el verso 6, 42:6. Por tanto me aborrezco. Mira ahora cómo está hablando Job de él mismo. ¿Cuántos se aborrecen aquí, hermano? ¿Ah? ¿Sabe qué dice la Biblia? El que no se aborrece a sí mismo. El que no aborrece. Fíjate que esa palabra hay que entenderla bien. El que ama más a padre y a madre más que a mí. Mire, el que ama más todas las cosas más que a mí no es digno de mí. El que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida por mi causa la hallará. ¿Qué significa eso, hermano? Es que nosotros muchos nos amamos a nosotros mismos, hermano. Somos unos vidrios. Hermano, por tanto, decía Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira lo que decía Job. Pero ¿cómo llegó Job a esta conclusión? Después del proceso, él comprendió, hermano, que hermano, sin Dios no somos nada, hermano. Me aborrezco. ¿Cómo fui capaz de cuestionar a Dios? De cuestionar su bondad. Así es el ser humano, apartado de Dios. Pero mira, y dice que Job se arrepintió. Y del que se había arrepentido, dice algo. Bueno, ya más o menos lo expliqué. Con estas palabras podemos ver que Dios trató con el carácter de Job. Miren, Job se arrepiente en polvo y ceniza, y eso lo que simboliza es una profunda, mire, un profundo dolor por haber pecado. Porque dice que
se arrepiente en polvo y ceniza. Ese arrepentimiento era un arrepentimiento de lloro y dolor por haber ofendido a Dios. Aventarse a tierra en el polvo reconociendo que no somos nada. Mire, este arrepentimiento no era solo por alguna falta específica, sino por su actitud, la actitud de Job, de cuestionar la justicia y la sabiduría de Dios. A veces cuestionamos, hermano, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios hace así? Y Dios hace como Él quiere, según su Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Hermano, crecer en el conocimiento de Dios. Porque eso nos va a traer provecho a nuestra vida, hermano. Miren, la prueba de Job tenía el propósito. Hoy podemos decir esto, que la prueba de Dios tenía el propósito de hacer que creciera en su conocimiento de Dios de una manera personal y real, no solo de oídas. Dios quería que Job desarrollara una relación personal e íntima con Él. Porque Job podía hacer todos esos rituales. Porque la vida se puede convertir en un ritual que ya no le ponemos el amor y el respeto que Dios se merece. Nosotros podemos cantar a Dios. Podemos, hermano, tener cualquier privilegio y ya hacerlo mecánicamente. Y siempre tenemos que pensar, como siempre les he dicho, usted le sirve a Dios. Es que usted con Él se va a encargar. ¿Usted cree que me van a mandar? No, a mí me van a decir, ¿por qué no le dijiste? Yo tengo otras cuentas que dar, Dios mío, y usted las suyas. Pero mire, a través de la experiencia, Job pasó de un conocimiento limitado a un conocimiento profundo de Dios. Y ese conocimiento es esencial en cualquier creyente, o sea, en cualquiera de nosotros. Esta transformación de vida de Job fortaleció su fe. Amén. Job ya no fue el mismo, hermano. No, él fue transformado. Ahí puedo decir yo, aquí fue la conversión de Job. Ya no conocía a Dios de oídas. Ya era una relación personal de Dios con él. Y eso es lo que Dios quiere tener con todos nosotros. Amén. Cerremos los ojos. Cierre sus ojos. Y dígale al Señor, Padre que estás en los cielos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de poder venir, de poder estar en este lugar, Padre, que es tu casa, Señor. Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra vida, Dios. Ten misericordia de nuestro corazón, de nuestra mente limitada. Perdónanos.
por muchas veces cuestionar quizás algún proceso que no lo entendemos, quizás alguna situación difícil que no lo entendemos, Señor. Hay situaciones difíciles, Señor, que no las entendemos. Procesos tan duros, pero tú sí los conoces y conoces por qué. Y este proceso no va a terminar hasta que nosotros comprendamos o Dios cumpla su propósito en nuestra vida.